Estas últimas semanas hemos estado hablando acerca de la iglesia y hablando de cómo Dios diseñó que en la vida de la iglesia sucedan algunas cosas que no podrían suceder fuera de la iglesia. Porque la iglesia existe no como una institución solamente, no es que la iglesia es un grupo de personas afiliadas o asociadas, sino que la iglesia es una realidad mucho más profunda. La iglesia es un cuerpo, la iglesia es una familia. La iglesia es una identidad que no solamente existe en nuestro tiempo, sino que va a existir por toda la eternidad. Cuando una persona nace de nuevo, en ese momento empieza una nueva realidad para él. Todavía no la entiende, no sabe todo lo que significa haber creído en Cristo. Pero una de las cosas que pasa cuando vos recibís a Cristo es que vos sos traído a ser parte de esto. Sos traído a ser parte de esta iglesia. La iglesia que forma la iglesia del cuerpo de Cristo es una iglesia en proceso. Es una iglesia que no es todo lo que Dios diseñó para que esta iglesia sea. Esta iglesia va a ir creciendo hacia esa realidad. Y lo venimos mencionando cada vez. Y tal vez se nos viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué es así? ¿Por qué Dios no nos hizo santos de forma inmediata? ¿Por qué no hizo que cuando creímos en Cristo, todos los creyentes automáticamente son maduros en la fe? Todos los creyentes tienen victoria sobre su pecado y todos los creyentes actúan siempre bien, siempre nos aman, siempre nos sirven, siempre son un buen ejemplo para nosotros. ¿No sería más fácil la vida así? ¿No sería todo perfecto si tuviésemos esa iglesia que Dios dice que podemos ser, pero no lo somos? ¿Por qué Dios lo quiso así? Bueno, no sé si tengo todas las respuestas, pero esta semana estaba pensando en un principio. Esto no es real, no es verdad solo para la iglesia. Ponete a pensar en tu vida humana, en tu vida como ser humano. Tu vida no empezó con madurez, ¿no? Tu vida empezó como todas las demás, como un niño, un bebé completamente dependiente. Un bebé que no puede hacer ni siquiera las cosas básicas. No se puede alimentar, no se puede limpiar, no puede nada. Ese bebé depende completamente de otro. Ese bebé no tiene criterio, no tiene discernimiento. Vive como un niño, piensa como un niño, actúa como un niño. Pero en el proceso de la vida va dejando la niñez. Va entendiendo cómo es la vida, va desarrollando su cuerpo y lo que era de niño queda atrás y va entrando al mundo del adulto, ¿no? Así pasa con la vida del hombre. Algo así es lo que Dios diseñó para la iglesia también. Esto no se me ocurrió porque sí nomás, hay un pasaje ahí en el Nuevo Testamento en Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, versículo 13, usa esta misma idea para hablar de la iglesia. Habla de cómo Dios está obrando en la vida de la iglesia y dice en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ahí la palabra perfecto significa maduro. A un varón maduro a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. ¿Viste lo que está diciendo? Los creyentes van a pasar un proceso, tal como un niño. Avanza, la meta es llegar a ser maduro, a ser de la misma estatura que Cristo, a tener el carácter perfecto de Cristo, a ser igual que Él, pero todavía no lo somos. Pero hacia allá vamos. Eso es lo que Dios espera, lo que va a formar en nosotros. Y mirá el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que el diseño es este. La meta de la vida espiritual es llegar a la perfección, llegar a la madurez, a ser como Cristo. Pero es un proceso. ¿Y cómo crecemos? ¿Cómo avanzamos hacia ahí? Bueno,
Dios le dio a la iglesia su espíritu, le dio su palabra, y ahora en la vida del cuerpo, en la vida de esa iglesia empieza a amarse, empieza a servirse, empiezan a vivir juntos esta vida espiritual, y con los dones que Dios le dio a cada uno se van edificando, y entonces la iglesia llega a ser lo que Dios planeó que esa iglesia sea. Esta iglesia, la IBM en San Justo, así es como Dios diseñó que sucede el crecimiento espiritual. Pasa cuando cada creyente, viviendo la vida espiritual real, amándose, sirviéndose con los dones y talentos que Dios le dio, van produciendo crecimiento hasta que seamos perfectos. Entonces no te desanimes cuando ves que estamos lejos de la perfección. Gózate en que Cristo va a seguir su obra hasta llegar a la perfección. Y involucrate en la vida de la iglesia para que Dios te use para llevar a esta iglesia hacia la perfección. Ser como Cristo, esa es la meta. Entonces, la iglesia que Dios está formando es una iglesia que está en proceso. La iglesia tiene que saber lo que Dios espera de ella y tiene que evaluarse y trabajar para poder llegar hacia eso. La semana pasada vimos una de las formas en las que el Nuevo Testamento habla de la unidad de la iglesia. Y habla acerca del amor de la iglesia, y habla acerca de lo que Dios desea para la vida real de la iglesia. Hablamos de cómo la iglesia debe estar unida en sus finanzas. Y hablamos de un concepto bastante contracultural. Hablamos de cómo Dios describe que la vida del cuerpo tiene que ser una vida de integración y no de aislamiento en todas las cosas de nuestra vida. Y esa primera iglesia ahí en Jerusalén lo demostró. Esa iglesia mostró que una comunidad de miles de personas puede vivir esa vida de integración. ¿Por qué? Porque ellos nacieron de nuevo, ellos creyeron, son hijos de Dios, entonces tienen adentro suyo el Espíritu Santo que produce el fruto del amor. Y esta iglesia se entrega por sus hermanos. ¿Y cómo es? ¿Cómo se ve una iglesia que es unida en este sentido de las finanzas? Bueno, el versículo que estudiamos la semana pasada, que memorizamos, fue: ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hay un principio que es el de donde Dios nos quiere llevar como iglesia, y es a ver la necesidad de mi hermano tan válida como la mía propia. Y ver mis recursos no solamente como recursos que Dios me dio para suplir mis necesidades, sino recursos que Dios me dio para suplir las necesidades de mi hermano. No ser suyo nada significa tener un corazón y una vida abierta y tener una vida disponible con lo que soy y lo que tengo para servir, amar y edificar a mis hermanos. Eso es lo que Dios quiere producir en nuestra iglesia, y eso va en contra de todo lo que vemos en nuestro mundo. Ninguna sociedad ha vivido esto, porque las que han intentado vivir todas las cosas en común, no funciona, porque no está el corazón. Y no funciona porque viene por una imposición de arriba, de un gobierno que le quita todo a la gente para redistribuirlo. Pero en la vida de la iglesia es distinto. Cada uno se entrega voluntariamente en amor para servir a su hermano. Bueno, eso va a cambiar toda tu vida. Si vos crees ese principio, eso va a afectar toda tu vida y todas tus finanzas. Entonces, esta mañana quiero hacer algo distinto, algo bastante raro en la vida de nuestra iglesia, porque ustedes están acostumbrados a que yo llegue el domingo, les diga cuál es el pasaje que vamos a estudiar, vamos ahí, y yo les explique los detalles de este pasaje. Bueno, esta mañana lo que quiero hacer es vamos a llamarlo un taller. Quiero darte criterios bíblicos para que vos entiendas cómo debes ver tu vida económica a la luz de la palabra de Dios. Quiero usar un montón de versículos para mostrarte ese criterio. Entonces no vamos a hacer el estudio tal como siempre lo hacemos. Ustedes tienen ahí, si ya tienen la hojita, tenés 2 hojitas. Y te das cuenta de que te dieron una hojita bastante rara que parece que tenés que hacer algo con eso, y es porque esto es un taller. Es un taller donde vamos a trabajar. Vamos a trabajar acá y vamos a trabajar de vuelta en casa. Esto es algo que no hacemos muy seguido. Ahí por ahí anda dando vuelta la otra hojita. Si no la tenés, ahí después se la piden. No la vamos a usar ahora, no se preocupen.
después la pueden recibir. Pero lo que quiero hacer es seguir la idea de la semana pasada, que es la iglesia tiene que estar unida en sus finanzas. Unida en sus finanzas con ese compromiso a vivir la unidad en el servicio del otro, pero unida en sus finanzas también, en el sentido de que cada creyente tiene que vivir su vida cristiana siguiendo los patrones bíblicos de la administración, los patrones bíblicos de cómo se usa el dinero. No hace falta que los convenzca de cuántos problemas nos trae este tema de la administración, de cuántos conflictos causa en la familia, en los matrimonios, de cuántas decisiones malas han afectado nuestra vida tremendamente. Y creo que parte es porque no buscamos la guía en el Señor. O porque, aunque sabiendo los principios, no nos esforzamos o no nos disciplinamos en cumplirlos. Entonces lo que quiero hacer hoy es hablar de 3 principios que los tienen ahí en los 3 puntos, que tienen que ver con esa vida financiera que Dios diseñó. Dios diseñó que su pueblo viva una vida económica que le honre a Él. ¿Cómo es esa vida económica que le honra a Dios? Bueno, son 3 principios. Y el primero dice así: desarrolla tu vida laboral bíblicamente. Lo primero que Dios espera de sus hijos es que desarrollen su vida laboral bíblicamente. Bueno, el trabajo es una de las partes más grandes de tu vida. Mucho tiempo de tu vida lo pasás haciendo esto. Ahora, el mundo trabaja también, pero quiero que pienses bíblicamente en cuanto al trabajo. Así que vamos a arrancar hablando de los principios que Dios nos da de cómo tenemos que ver el trabajo. El trabajo no es una maldición. El trabajo existe antes de que exista el pecado en el mundo. Antes de que el hombre caiga, ya existía el trabajo. Y quiero decirte algo más, va a existir después de este mundo. Cuando vos estés en el cielo, no vas a estar en la hamaca paraguaya, ya lo hemos dicho muchas veces. Vas a trabajar. Vos decís, pero se me pincha el globo. Yo pensé que este era el momento para trabajar y allá era descansar. Bueno, en parte, hay muchas cosas de esta vida, el dolor que produce el trabajo, el cansancio que produce el trabajo, todo tu pecado ya no va a estar, entonces hay muchas cosas que van a ser distintas. Pero el trabajo no es una maldición. El trabajo fue creado por un Dios que trabaja. Dios mismo trabaja, ¿no? ¿Se acuerdan cuando empieza la creación? Él 6 días, concluye toda la creación. Y el 7º, Él reposa. Él deja su trabajo, porque se completó toda la obra. Dios es un Dios de trabajo y Él le dio al hombre, cuando lo creó, tareas. Las tareas que le dio al hombre tienen que ver con un regalo de gracia. Dios lo puso al hombre como el administrador de toda su creación. En una creación perfecta, en una creación donde el hombre iba a disfrutar de todo, el hombre tenía que usar su creatividad, usar las fuerzas que Dios les había dado para desempeñar diferentes tareas, para hacer que esta creación se desarrolle al máximo. Dios le dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. Sojuzgadla significa eso, administrar toda la tierra. Usá la tierra para sacar el máximo provecho de esa tierra. Usá todos los dones que yo te di para ese fin. Para que toda la creación vea en tu tarea quién soy yo. Que yo me pueda gozar en tus tareas y toda la creación vea lo que yo hice en tu vida. Así que el trabajo estaba desde un principio en la vida del hombre. El hombre fue creado para llevar gloria a Dios por medio de actividades, por medio de cosas que el hombre iba a hacer, obras. Las obras, las acciones, son las cosas que Dios usa para llevar gloria a su nombre. Ahora sabemos que no termina ahí la historia. El hombre cayó en pecado y todo se afectó. Y ahora el trabajo que debía ser para el hombre algo que le traiga gozo y que el hombre pueda hacer sin impedimentos, ahora el trabajo se vuelve difícil. Dios le dice al hombre, con el sudor de tu frente vas a comer del pan de cada día. La tierra ya no va a jugar para vos, va a jugar en contra. Te va a producir espinos y cardos. Y vos vas a tener que luchar en contra de una creación que se resiste para poder tener fruto. Y ahora va a haber dolor. Pero Dios le dijo al hombre que el trabajo no se había terminado. El trabajo debía seguir.
Porque aunque el trabajo ahora trae dolor, sigue siendo el camino por el cual Dios muestra su gloria en este hombre. El trabajo es difícil, así que Dios, para que el hombre no piense en no trabajar, porque hubiese sido la alternativa, ¿no? El hombre hubiese pensado, bueno, entonces no trabajo. Si ahora la tierra produce espinos y cardos, entonces listo, se acabó, no trabajo más. Pero Dios le ató al trabajo ahora otro elemento. La comida viene por el trabajo. Originalmente en el huerto del Edén, la comida no venía por el trabajo. Uno no trabajaba para comer. ¿Para qué trabajaba Adán en el huerto del Edén? ¿Él necesitaba trabajar para comer? Él estiraba la mano y se comía el fruto, ¿no? Todo crecía por sí solo. No hacía falta ningún trabajo. Todo lo mejor estaba ahí. ¿Y para qué trabajaba Adán en el huerto? En obediencia a Dios, Dios le dijo que tenía que trabajar, así que lo hacía. Y lo hacía para llevarle gloria a Dios. Lo hacía porque aunque el árbol plantado acá o plantado allá iba a dar el mismo fruto, él podía usar su creatividad, su ingenio, para hacer que toda esta creación se vea y produzca de una forma aún más allá de lo que podía producir por sí sola. Y entonces Adán se entregaba a esa tarea para llevar gloria a Dios. Él no tenía que trabajar para comer. Él trabajaba para llevar gloria a Dios, pero ahora que cayó en pecado, ahora tiene que trabajar para comer. Ahora la comida está atada al trabajo y sí o sí tiene que trabajar el hombre, porque si no trabaja, no come. En el Nuevo Testamento, Pablo les da este principio a las iglesias. Nadie que no quiera trabajar debería comer. Dios le puso una presión al hombre para que trabajar no sea una alternativa. Trabajar no es una alternativa, porque Dios quiere que el hombre trabaje para llevarle gloria a Él. Entonces le pone esa presión, ahora tiene que trabajar para comer. Entonces ahí estamos todos nosotros. Nosotros estamos en un mundo caído, donde es difícil la vida laboral. Vivimos en un mundo caído donde tenemos que trabajar para comer. En ese mundo, ¿cómo tenemos que ver nuestro trabajo? ¿Cómo tenemos que ver cada día que salimos a cumplir ese horario, a esa fábrica o los trabajos domésticos de una mujer? ¿Cómo los tenemos que ver? Bueno, acá hay un par de principios donde te quiero mostrar la diferencia entre cómo el mundo piensa del trabajo y cómo un creyente tiene que pensar del trabajo. Así que vamos a ver el primero. La primera categoría, vamos a hablar acerca de generando ganancias por medio del trabajo. Cada creyente, cada persona debe desarrollar su vida laboral bíblicamente. ¿Cómo va a desarrollar su vida laboral bíblicamente? Bueno, él va a generar ganancias por medio del trabajo. El trabajo me da mis ingresos. Eso es verdad para el creyente y para el incrédulo. Para los dos, el trabajo sirve para la misma cosa, para lograr ganancias. Ahora, hay una diferencia muy grande. Primero, el mundo, cuando piensa en la ganancia que le produce el trabajo, lo piensa de esta manera. Y más los argentinos lo piensan de esta manera. Trabajá lo menos posible y ganá lo más posible. ¿Es así la regla? Si yo podría no trabajar y ganar mucho dinero, ¿eso sería bueno? Sí. Ayer entré en internet y había una publicidad de una forma de ganar mucho dinero sin trabajar. Se llama, es invertir en algo que se llama bitcoins. ¿La escucharon? ¿Lo vieron promocionado por ahí? Bueno, es una moneda digital que uno puede invertir en eso y le produce ganancias como si fuesen acciones. Entonces estaban todos los testimonios, ¿no es cierto? El testimonio era, invirtió $250 y a las 3 horas había ganado $200 más. Y a la semana había ganado $7.000, habiendo invertido $250. Así que, claro, feliz, no hay que trabajar. ¿Cuál es la página? Bueno, claro, feliz. ¿Por qué? El principio es este. Trabajo lo menos posible para ganar lo más posible. Ese principio me muestra algo. Para el mundo, el trabajo es un medio para lograr un fin. El fin real es la ganancia.
El trabajo es lo que estoy dispuesto a hacer para lograr la ganancia. Para Dios no es así. Para Dios el trabajo no es un medio para ganar un fin. Para Dios el trabajo en sí mismo es un fin. El trabajo por sí solo es bueno. Es bueno porque le lleva gloria a Dios. Lo que gano con mi trabajo es algo secundario. Es lo que viene acompañando al trabajo. Pero para Dios el trabajo por sí solo es algo bueno. Por eso el creyente puede mirar su trabajo no en base a la ganancia que tiene solamente, sino en base a la tarea que está haciendo. Por eso el creyente, cuando está trabajando, puede pensar cómo lo que estoy haciendo le lleva gloria a Dios, cómo lo que estoy haciendo le honra a Dios. Porque al final del día su patrón le va a dar un pago, pero al final de la vida, si él fue fiel en su trabajo, Dios le va a dar un pago. Porque Dios está mirando, y entonces este creyente tiene que servir a Dios, no a su amo terrenal. Para el creyente, lo importante del trabajo es trabajar. Y si trabajo, Dios va a usar el trabajo para proveer. Pero lo importante del trabajo es trabajar. Y no solo trabajar, sino trabajar en una forma que honre a Dios. Esa es una diferencia drástica con el mundo. Lo segundo, entonces el trabajo, su principal función no es proveer. Su principal función es llevar gloria a Dios. Es un fin en sí mismo. Proveer es el producto que acompaña el trabajo. Dios me provee por medio del trabajo fiel. Segundo, voy a desarrollar mi vida laboral bíblicamente desarrollando funciones laborales. Desarrollando funciones laborales. Entonces, en el mundo laboral hay diferentes funciones, ¿no? Vos podés trabajar como el ingeniero que diseña el rascacielos o como el albañil que pega los ladrillos. Hay diferentes funciones en el mundo económico a nuestro alrededor, ¿no? Dios espera que el creyente desarrolle sus funciones. Pero el mundo lo ve distinto que el creyente. El mundo lo piensa de esta manera. Ya que la ganancia es lo importante y el trabajo es solamente el medio para lograr la ganancia, entonces lo importante es tratar de evitar los trabajos que no quiero hacer para que otro lo haga y yo pueda lograr la ganancia sin tener que hacer ese trabajo. Entonces ahí el papá le dice al hijo, tenés que estudiar. ¿Qué querés? ¿Ser un barrendero en la calle? Tenés que estudiar para que no seas un albañil que tenga que levantar pared y pueda ser el ingeniero que lidera al albañil. ¿Eso es un buen pensamiento o un mal pensamiento? Bueno, por el tono que lo dije, vos suponés que voy a decir que es malo, pero ¿por qué es malo? ¿No está bien desarrollar mi vida laboral y lograr funciones laborales que sean más excelentes en nuestra mente? Pero hay algo. Las funciones laborales son parte de lo que Dios permite a personas para llevarle gloria a Él. Las funciones laborales me dan la oportunidad para llevarle gloria a Dios en lo que estoy haciendo. Por eso, lo importante es ser fiel en lo que Dios me da para hacer. Entonces, delante de Dios, no es más honroso ser un presidente que ser un albañil. Delante de Dios no hay más honra, porque los dos oficios son parte de un llamado divino que Dios le da a personas para que le lleven gloria a Él en esa función. Y nuestra sociedad necesita presidentes y necesita albañiles. Todos son importantes.
Lo importante para Dios es ser fiel en donde yo estoy. Entonces, no es un buen argumento pensarlo de esa manera, diciendo no quiero tener esta tarea y quiero tener aquella tarea. Pero sí es un buen argumento si lo estoy pensando de esta manera. Yo quiero llevar gloria a Dios. Dios me dio capacidad. Dios me dio capacidad, por ejemplo, para las matemáticas. Si estoy levantando ladrillos, si estoy pegando ladrillos, yo puedo usar mi capacidad de matemáticas para contar los ladrillos que tengo que levantar. Pero si yo soy un ingeniero, puedo usar mi capacidad matemática para administrar un proyecto enorme de construcción. Y mi capacidad puede desarrollarse mucho más y llevar gloria a Dios desde esa función. Entonces, si yo soy un albañil y no soy un ingeniero por pereza, eso deshonra a Dios. Si yo soy un albañil y no soy un ingeniero por diseño divino, porque Dios orquestó las cosas para que esa sea mi realidad, entonces yo puedo llevar gloria a Dios desde ahí. No es más honrosa la función laboral. Por eso en la mente de la persona no creyente, su objetivo ¿cuál es? Es escalar los peldaños del éxito para lograr esas funciones que socialmente son bien vistas. Pero para el creyente es otra su forma de pensar, ¿no? Para el creyente, ¿él cómo piensa? Él piensa, yo quiero ser fiel. No escalar la escalera del éxito. Yo quiero ser fiel. Si en la fidelidad Dios me guía como José con pequeños éxitos o pequeños pasos o escuelas de obediencia, si Dios me quiere llevar a ser el primer ministro de la potencia mundial más grande de la época, entonces, gloria a Dios. Pero lo importante del desarrollo laboral es la fidelidad. Ahora, bueno, el tercer punto, voy a desarrollar mi vida laboral bíblicamente valorando la productividad. Valorando la productividad. De nuevo, el mundo piensa que el trabajo es el medio para lograr mis recursos. Entonces, la calidad de mi trabajo no es importante. Bueno, es importante si es que condiciona mi ganancia. Entonces, por ejemplo, yo voy a trabajar a una casa, soy un carpintero y le voy a armar un mueble a la persona. Cuando llego y le voy a armar el mueble, si mi mente dice, yo voy a armar el mueble para poder ganar dinero, entonces no me preocupa que también le voy a armar el mueble. Lo único que me preocupa, bueno, es que si yo se lo armo mal, no voy a ganar tanto como quisiera ganar. Si yo se lo armo mal, mi reputación se va a afectar como carpintero, entonces otros no me van a contratar y no voy a ganar más. Entonces, como quiero ganar, voy a hacérselo bien. Así piensa el mundo. Como quiero ganar, lo voy a hacer bien. Pero lo voy a hacer solamente bien a la medida que me genere más ganancias. El creyente no piensa así. Porque para el creyente, el camino para la ganancia, el trabajo no es el camino para la ganancia, sino es un fin en sí mismo. Para el creyente, el trabajo fiel es recompensado por Dios. Así que el creyente va a ser el mejor mueble que él pueda hacer. No porque eso le va a dar la mayor ganancia, sino porque eso va a servir a su prójimo de la mejor manera. Y porque eso va a honrar a Dios de la mejor manera. Él está pensando, cuando está trabajando, él está pensando en servir a su prójimo. Servir a su prójimo de la mejor manera. La paga es el resultado secundario. Pero él sí está preocupado por la productividad. Él sí está preocupado por la calidad de su trabajo. Él quiere hacer algo que le pueda llevar gloria a Dios. Entonces él no está preocupado por cuánto lo están supervisando o qué están mirando. Él está preocupado por servir de la mejor manera a su prójimo. Y el próximo, voy a desarrollar un pensamiento, una vida laboral. Bueno, perdón, les cito el versículo ahí en 1 Corintios 10:31, si pueden lo anotan, donde dice que todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para la gloria de Dios, incluyendo estas cosas que estamos haciendo.
Bueno, y el último principio en este punto es, lo voy a desarrollar bíblicamente reconociendo la función de las ganancias. Reconociendo la función de las ganancias. ¿Para qué trabajo? Bueno, ya dije, trabajo, bíblicamente, yo trabajo para llevar gloria a Dios y para servir a mi prójimo. A través del servicio llevo gloria a Dios y Dios suple mis necesidades. Así es como funciona el trabajo. Distinto es para el mundo. Ahora yo recibo dinero por mi trabajo, pero hay algo distinto en cómo el mundo ve el dinero que recibe y cómo el creyente ve el dinero que recibe. Cuando la persona del mundo gana y recibe ese dinero por el trabajo que hizo, lo que él piensa es esto: yo me gané este dinero con mis propias fuerzas. Por lo tanto, yo soy libre para usar este dinero y lo voy a usar para mis intereses. Porque este dinero yo lo gané con mis fuerzas. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, dice así: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres como en este día. Dios es el que da todo lo que hace posible que yo tenga la ganancia. Entonces este dinero que yo gané, en realidad es la obra de Dios que hizo que yo tenga este dinero por medio del trabajo. Y Dios me da este dinero y ahora yo no soy el dueño, yo soy el administrador. ¿Y cómo administro este dinero? Bueno, ya no es yo lo gané y es mío y yo lo uso como quiero. Ahora es Dios me lo dio y Dios me lo da para que yo lo use en dos maneras. ¿Cómo se usa el dinero bíblicamente? Bueno, ahí en 1 Timoteo, si quieren, vamos a abrir el pasaje y leemos este. 1 Timoteo capítulo 6. Acompáñenme ahí. 1 Timoteo capítulo 6. El versículo 17 dice así: a los ricos de este siglo, a los que tienen recursos, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas. Acá paramos un segundito. Lo que dice el versículo es esto: es Dios quien nos da todas las cosas. Si vos sos rico, no es por tu inteligencia, ni es por tu esmero, aunque eso es parte de lo que sucedió, pero el que da todas las cosas es Dios. Dios es soberano y Él lo da. ¿Y para qué lo dio Dios? Mira el versículo, ¿cómo sigue? Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Primero. Ahora el versículo que sigue, vamos a leer el segundo principio. Pero el primero es este: Dios nos las da para que las disfrutemos. Para que las disfrutemos significa para que veamos en esas cosas la bondad de Dios. No es para que esas cosas controlen nuestro corazón y se vuelvan el objetivo de nuestra vida, sino para que nos alegremos en el Dios bueno que tenemos, que nos da todas estas cosas. Entonces el creyente, cuando recibe la paga por su trabajo, lo que hace es alaba al Señor, se goza en el Señor y disfruta de las cosas que Dios le da, porque al disfrutarlas, Él le lleva gloria a Dios, alabando al Señor por lo que Dios le da. Entonces el creyente disfruta de lo que Dios le da. En segundo lugar, versículo 18, que hagan, a los ricos debe decirle Timoteo, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Para qué Dios le da los recursos a esta persona? Para que sean un medio por la cual esta persona logre cosas eternas. El recurso que hoy tengo es temporal. El recurso, todo lo que en esta vida hay, se va a ir. Nada te vas a llevar, todo lo vas a perder. Pero lo que vos tenés hoy puede servir para lograr algo que sí va a ser eterno. Entonces al rico Dios lo ha bendecido con una oportunidad de usar esa riqueza para echar mano de la vida eterna, echar mano de lo que es eterno, echar mano de las recompensas futuras. Entonces, ¿para qué Dios le da las riquezas a una persona? Le da las riquezas para que él se alegre en lo que Dios da
y disfrute de esas cosas que Dios le da y para que las administre pensando en la eternidad y usándolas para los propósitos del reino. Entonces, vivimos una vida laboral que honra a Dios cuando pensamos correctamente en cuanto a la función de las ganancias. Y el último principio, buscando el resultado del trabajo fiel. Buscando el resultado del trabajo fiel. Para el mundo, entonces, el pensamiento es este. Voy a trabajar lo menos posible, ganar lo más posible, voy a usar los medios que sean necesarios y trabajar solamente en la manera que me logren esa ganancia. ¿Por qué quiero una ganancia? Bueno, quiero una ganancia porque quiero sentir la posesión. Quiero sentirme dueño de estas cosas. ¿Y por qué quiero sentirme dueño de estas cosas? ¿Por qué quiero tener cosas? Bueno, porque las cosas me dan trascendencia. Porque las cosas me dan seguridad. Las cosas afirman quién soy yo. Entonces, cuando el trabajador del mundo piensa en el trabajo, ¿cómo lo piensa? Bueno, lo piensa de esta manera. Voy a trabajar todo el tiempo que sea necesario. Voy a lograr las mayores ganancias que pueda para lograr llegar a un punto donde yo tenga seguridad. Seguridad económica. Porque logré ciertas metas. Me compré la casa, hice inversiones que me van a pagar porcentajes o lo que quieras que hayas hecho y que voy a poder vivir el resto de mi vida seguro con las ganancias que hice. Tal vez pensando en el día de la jubilación, donde logre, ¿no es cierto?, tener mis cosas. Y eso va a ser el final al que se dirigen mis ganancias. Mis ganancias se dirigen a tener las cosas que me den seguridad. Bueno, esto tal vez les suena conocido. Hay una parábola en Lucas capítulo 12 de un hombre que pensó de esta manera. Un hombre que había trabajado en el campo y había producido mucho su campo. Entonces el hombre pensó, ¿y qué voy a hacer con esto que produje? Bueno, voy a construir graneros. Construyó los graneros, metió todo lo que había cosechado en los graneros y después que terminó de cosechar y guardar todo, ¿qué es lo que dijo? Alma, gózate, ¿no es cierto? Porque tienes bienes acumulados para muchos años. ¿Y qué le dijo el Señor? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? El hombre que cree que va a trabajar para lograr asegurar un futuro económico, la Biblia lo llama, es un necio. Porque las riquezas no fueron diseñadas por Dios para dar eso. Las riquezas no pueden dar seguridad. La seguridad la puede dar el Señor. Las riquezas, ¿para qué nos las da el Señor? Ya dijimos, nos las da para que las disfrutemos y para que echemos mano de la vida eterna. Para eso Dios nos dio las riquezas. Entonces, el resultado fiel de una vida de trabajo, ¿qué es lo que va a producir? Si un hombre es fiel trabajando al Señor, bueno, va a producir tesoros en el cielo, pero la administración fiel de un hombre que teme a Dios, Dios puede usar para producir riquezas en este mundo. ¿Pero para qué son esas riquezas? No son para dar un futuro feliz y seguro, sino que son para dar en el futuro mayores oportunidades de servicio. La vida, en la vida, la gente que no tiene a Cristo piensa de esta manera: voy a esforzarme a trabajar lo máximo que pueda para que el día que llegue mi jubilación yo pueda gastar los últimos años de mi vida disfrutando de todo el trabajo que hice. Bíblicamente, eso no es como debemos pensar, ¿no? Porque nuestra vida es una carrera que no termina hasta la meta. Y la meta es nuestro encuentro con el Señor. Hasta ese momento nuestra vida y nuestra carrera sigue contando. Cada día cuenta, cada decisión cuenta. Así que ser fiel laboralmente, yo puedo esperar que me genere recursos. Yo puedo esperar que ser fiel me genere una jubilación, me genere tal vez propiedades o lo que sea que logre tener. Pero ¿para qué estoy generando eso?
no es para que en los últimos años de mi vida yo pueda disfrutar de esas cosas de forma egoísta y pueda sentir que esas cosas son mi seguridad, sino que es para que en esos últimos años de mi vida pueda ser mucho más productiva para la gloria de Dios. Pensá en una persona que tiene 65 años y se jubila y todavía tiene fuerza, tiene un caudal de conocimiento, tiene recursos que el Señor les dio y ahora estos últimos años de vida son sus últimas oportunidades de llevar fruto para la eternidad. Entonces, si un joven piensa en su vida económica, no tiene que desperdiciar estos años. Porque estos años ya no vuelven, estos años son años donde vos tenés fuerza, donde vos todavía tu mente funciona mucho más para aprender tareas. Estos años son años de servicio fiel. Si vos servís fiel estos años, la vida te va a ir llevando en un proceso en donde vas a ir creciendo y construyendo una base que te va a permitir mucho más poder servir al Señor. Te va a permitir mucho más poder tener la libertad de usar tu tiempo y tus recursos para otros. Si vos no sos fiel en esta etapa de la vida, eso no va a pasar. Entonces, la expectativa del servicio fiel, ¿cuál es? Es que a la medida que pasen los años, mis buenas inversiones, mis buenas compras, mis buenos proyectos logren crear más libertad, manos libres para poder servir mejor al Señor. Eso es lo que debería tener en la mente un trabajador en nuestro tiempo como creyente. Entonces, primer principio es: desarrolla tu vida laboral bíblicamente. No te dejes llevar por el impulso que te rodea. La gente a tu alrededor no piensa así laboralmente, pero vos tenés que pensar así, porque así el Señor dice que debe ser tu vida laboral. Bueno, en segundo lugar, proyecta tus ganancias económicas bíblicamente. Proyecta tus ganancias económicas bíblicamente. No solamente tenés que trabajar, tenés que también ser un buen administrador. Y tus ganancias económicas tenés que proyectarlas bíblicamente. Hay varios textos, tal vez uno si pueden anotar ahí en Proverbios 24, 3 y 4, dice así: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. La sabiduría, la ciencia, o sea, seguir los principios bíblicos, van a hacer que vos, como buen administrador, puedas acumular bienes. Ahora, quiero explicar este principio porque vivimos en un tiempo donde están pata para arriba las cosas, ¿no? Hace solo un par de siglos, las personas pensaban que avanzaban económicamente a medida que acumulaban los bienes. En nuestro tiempo, pensamos que avanzamos económicamente a medida que usamos los bienes. Entonces, vivimos en la época del crédito, ¿no? Donde las empresas te dan el bien que no es tuyo para que vos lo uses. Vos sentís que avanzaste económicamente porque tenés ese bien que te dieron, un bien que no es tuyo, que no te pertenece. ¿Y por qué te lo dio esa empresa? ¿Te lo dio para ayudarte? ¿Te lo dio porque quiere que seas feliz y disfrutes de todas estas cosas? ¿Están contentos de que la gente maneje autos nuevos y que tenga sus televisores plasmas? No, ellos quieren ganar con esto, ¿no? Y hay un principio que la Biblia nos enseña en cuanto a las deudas, y que es este: el que toma prestado es esclavo del que presta. Todos estos sistemas de préstamos son una forma moderna de esclavitud. Son la forma en la que estas empresas logran mantenerte a vos dando un dinero que te produce muy poco beneficio y muy grandes beneficios a ellos. En un sistema del cual vos no puedas escapar, y ellos se aseguran de crear este sistema en esta manera, para que vos te mantengas en esa situación dando tu dinero a esta empresa. Entonces, la Biblia habla de los sabios como personas que saben vivir con menos de lo que ganan y saben ahorrar. La Biblia dice, por ejemplo, que en Proverbios 21:20 dice así: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio,
mas el hombre insensato todo lo disipa. Para la Biblia, el hombre que se gasta todo lo que tiene es un hombre insensato. Por el otro lado, Proverbios 21:20 era: el hombre sabio, una de las características que tiene es que él abre los tesoros de su casa y ahí están sus bienes. Él los ha guardado, él los ha administrado y él ha acumulado estos bienes. Él tiene tesoros preciosos y aceite. O sea, tiene para sus necesidades y tiene la palabra tesoros preciosos, ¿no es cierto? Es lo que te imaginas con tesoros preciosos. Son cosas valiosas que tienen valor intrínseco y él los puede vender en cualquier momento y usarlo para lo que quiera, porque él los ha acumulado. El insensato se ha gastado todo. En nuestra época, el insensato no solamente se gastó todo, sino que endeudó todo lo que va a ganar en el futuro, en el presente. Y ya no tiene acumulado nada. No solo gastó todo lo que tiene, sino que por los 30 años que vienen, ya gastó todo lo que va a ganar en esos 30 años. ¿Sí? Ese es un hombre insensato, dice la Biblia. Pensar bíblicamente en cuanto a cómo usar mis riquezas es muy importante. Porque las riquezas, dijimos, Dios nos las da. Él nos va a pedir cuenta por esas riquezas y debemos usarla para su gloria. Entonces, ¿cómo voy a proyectar mis riquezas bíblicamente? Un hijo de Dios, ¿cómo tiene que pensar en sus bienes y en sus riquezas? Primero, corrigiendo el propósito de ahorrar. Corrigiendo el propósito de ahorrar. ¿Para qué ahorra el mundo? Porque yo hablaba recién de la cultura en la que vivimos, pero el mundo tiene este valor también. Para el mundo ahorrar es algo bueno. ¿Pero por qué es algo bueno? ¿Qué le da el ahorro? Bueno, lo hablábamos antes, el ahorro le da seguridad. El ahorro le da seguridad. Vivimos en Argentina y deberíamos ser los más conscientes de que el ahorro no te da seguridad. No te da seguridad porque tu ahorro está en una moneda que se devalúa. No te da seguridad, ¿no es cierto?, porque lo pusiste en el banco y perdiste todo. No te da seguridad porque te asaltaron en la calle, secuestraron a tu hijo, pasó lo que sea, ¿no es cierto? Y todo lo que trabajaste toda tu vida se va en un instante, ¿sí? Tus ahorros no te dan seguridad. Entonces, si no me dan seguridad, ¿para qué voy a ahorrar? Esa es la pregunta que se hace el argentino, ¿no? ¿Para qué ahorrar? Más vale gastar. Si ahorro, igual se devalúa. Si ahorro, igual me lo roban. Si ahorro y después me sube la boleta de gas y me cobran 5.000 pesos y ahí se fue todo mi ahorro. ¿Para qué sirve ahorrar? Bueno, para el creyente ahorrar es importante por dos razones. Una razón es porque la vida es incierta. Y aunque el ahorro no me da seguridad, Dios me da los recursos para prepararme para esa vida incierta a la que me dirijo. Entonces, los proverbios, por ejemplo, hablan del perezoso que cruza sus manos y no trabaja y llega la pobreza. Y le dice al perezoso: mirá la hormiga, cómo trabaja en el verano. Y la hormiga está viendo, mirá, no voy a poder trabajar cuando llegue el invierno porque no va a haber nada que buscar. Este es el momento para trabajar. Entonces, una de las razones por las cuales el creyente trabaja es porque las estaciones de la vida cambian. Va a llegar un momento donde ya no vas a poder trabajar. Un hombre sabio se va a preparar hoy para ese momento. La vida cambia. En la vida pasan situaciones inesperadas también, ¿no? Se te quemó el motor de la heladera y si vos no ahorraste, no tenés para... ¿Y qué vas a hacer? Bueno, vas a sacar un crédito y vas a pagar el doble de lo que hubiese salido del motor de la heladera. Y vas a entrar en un círculo de esclavitud del que hablábamos recién, que te va a quitar la posibilidad de usar tus recursos para disfrutarlos y para tener tesoros en el cielo. Y lo que vas a usar esos recursos son para pagar intereses del motor de una heladera. Eso es lo que vas a usar tus recursos. Entonces, lo que haces es ahorrar para enfrentar una vida incierta y cambiante. Y tener para las necesidades, no solo tuyas, sino de otros a quien vos debés servir con tus recursos. Ahí en Efesios capítulo 4, Pablo habla de cómo en la vida del creyente tiene que ir cambiando.
una de las cosas que tiene que cambiar, le dice, bueno, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Para qué ahorra dinero esta persona? Para que cuando llegue el momento de tener que suplir una necesidad, yo tenga con qué suplirla. Para que llegue el momento cuando tus padres están ancianos y necesitan cuidados intensivos, vos tengas dinero para poder cubrir las necesidades de tus padres. ¿Para qué ahorrás? Bueno, vos ahorrás para poder servir mejor con ese dinero que vas a ahorrar. Vos no ahorrás para encontrar en eso tu seguridad, vos ahorrás para ser un buen administrador de tus recursos y poder cumplir esta función de amor y servicio por medio de esos recursos. Entonces, hay que corregir el propósito de ahorrar. Segundo lugar, enfocando el valor de la libertad económica. Enfocando el valor de la libertad económica. Cuando el mundo piensa en ahorrar para la edad madura, por ejemplo, la vejez, muchos lo piensan de esta manera. Yo voy a ahorrar para que a mí nadie me tenga que cuidar. Yo no quiero depender de nadie ni necesitar de nadie. Suena legítimo, pero es una expresión de orgullo extravagante. ¿Hay alguien que no necesite de nadie? ¿Hay alguien que no dependa de nadie? Dios nos hizo completamente dependientes. Vos llegaste al mundo dependiente. Vos llegaste al mundo como un bebé que no podía hacer nada y te vas a ir del mundo dependiente. La vida del hombre es una vida de dependencia. Entonces las riquezas no te pueden dar eso. Eso no es la razón por la que uno acumula sus riquezas. ¿Por qué acumula sus riquezas? ¿Por qué ahorra? Bueno, en Santiago 1:27 dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios es cuidar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. La Biblia habla de que la verdadera fe se muestra en obras. Y en parte de las obras que se muestra es en la forma en la que sirve a personas vulnerables. Entonces, la libertad económica, el hecho de que yo pueda tener plata en mis manos y no esté sin nada, lo que me va a dar es la oportunidad de hacer esto que va a expresar mi fe genuina. Entonces yo quiero tener recursos, yo quiero guardar esos recursos, yo quiero usarlos sabiamente, no los quiero despilfarrar, no quiero gastarlos y desperdiciarlos, porque yo quiero tener los recursos para lo que Dios me los dio, para usarlos para servir. Bueno, y el último, comprometiéndote con la práctica de la simplicidad. La forma en la que una persona va a poder vivir una vida económica bíblica es cuando logre vivir este principio que llamamos simplicidad. Simplicidad significa no vivir para el sistema consumista que nos rodea, sino vivir para el fruto eterno que deseamos. Entonces, lo que hago es vivir esta vida en la forma, llevando el menor equipaje posible, porque soy un extranjero y un peregrino. Y los extranjeros y peregrinos no tienen habitación permanente acá. Este no es el lugar donde poner sus bienes. Entonces él sabe que está de paso. Él lleva poco peso para que no le estorbe en lo que quiere. Entonces, mirá la diferencia entre el mundo. El mundo te dice, esta es la única vida. Tenés que disfrutarla, tenés que aprovecharla al máximo. Se te pasan los años, este es el momento para disfrutar de la vida, este es el momento para todo lo que te quieran vender, ¿no es cierto? Y te dicen, todo esto lo pensamos para vos. Te lo están vendiendo ahí en la propaganda y vos te imaginás ya con eso en la mano y pensás, ahora lo necesito, no puedo vivir sin esto que me están vendiendo, ¿no? Y toda esta sociedad gira alrededor de este consumismo. El creyente, por el otro lado, sabe y piensa, esto no es todo. Esto es una carrera que lleva a una premiación. Pero la verdadera vida empieza después. En esta vida yo debo vivirla pensando en la eternidad. Y por eso la simplicidad, para poder vivir la simplicidad, se necesita una virtud espiritual, que es el contentamiento. Es poder sentirte satisfecho
con lo que Dios te da. Es poder no tener envidia de lo que tiene el hermano y pensar que ahora vos tenés que dedicar tu vida para tener lo que tiene el hermano. Es no comprar esa publicidad que te dice que no podés vivir sin eso que te están vendiendo, sino desde la satisfacción poder tomar decisiones sabias de qué es lo mejor. No qué es lo que me gustaría, no qué es lo que siempre soñé, no qué es lo que todos tienen, sino qué es lo mejor para mi vida, qué es lo mejor para mi familia, qué es lo mejor para mi futuro. Y con eso tomar decisiones. Si yo estoy controlado por un deseo, mi vida va a llevar la economía hacia el desastre. El control se produce cuando hay contentamiento. Entonces, primero, desarrolla tu vida laboral bíblicamente. Segundo, proyecta tus ganancias económicas bíblicamente. Tercero, administra lo que el Señor te da bíblicamente. Administra lo que el Señor te da bíblicamente. Bueno, para poder lograr esto, el Señor nos dio una función. Todos los que estamos acá tienen bienes. Y al tener esos bienes, te convertiste en un administrador. Vos tenés que administrar lo que el Señor te dio. No importa si es mucho o es poco. Tenés que ser fiel en la administración de lo que Dios te da. Para ser un buen administrador, necesitas, en primer lugar, saber dónde estás en tu vida económica. Es saber qué es lo que tenés. Si vos no sabés qué es lo que tenés, no podés administrarlo bien. El Proverbio 27:23 dice así: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. Acá gente usa este versículo para hablarle a un líder y decirle: mira, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Tenés que ir y visitarlos en sus casas para ver cómo están las ovejitas, cómo están los creyentes. Es verdad, los líderes tienen que hacer eso. Pero este versículo está diciendo otra cosa. Le está hablando a una sociedad que vive de las ovejas y le está dando un principio económico. Y el principio económico es: vos tenés que saber cómo está tu dinero, cómo están en realidad su inversión. En aquel tiempo eran ovejas que se reproducían y que hacían que su dinero crezca. Entonces, tenés que conocer el estado de tus ovejas. Y después te dice: porque las riquezas no duran para siempre. Si vos no sabés lo que tenés, lo que va a pasar es que se va a disipar, se va a perder, va a desaparecer. Y de repente la persona dice: si yo gano 25.000, ¿dónde se me fueron? No tiene idea de dónde se le fueron. Es un problema no tener idea de dónde se va el dinero. Porque si no tenés idea de dónde se va, no lo podés controlar. No podés tomar decisiones sabias en cuanto a eso. Entonces lo primero que tenés que saber es a dónde se están yendo esos 25.000. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo sabe una persona a dónde se va el dinero? Bueno, con un presupuesto. Saquen su hojita, ahora la vamos a usar. ¿Tienen su hojita ahí en el costado? La que está suelta. Bueno, la hojita esta es una herramienta. Y si ustedes se fijan en el plan, en las preguntas de reflexión de hoy, la última pregunta dice que te voy a pedir, al final de la mañana, te voy a pedir que durante esta semana puedas trabajar en esta hojita y puedas compartir esto con alguien, con uno de tus hermanos, acá en la iglesia. Entonces, te quiero enseñar cómo se usa. En la columna de la izquierda están una lista de categorías en las que se suele gastar dinero. Puede ser que acá no sea para todos igual, porque nuestra vida económica no es igual. Entonces, si no es igual para vos, cambia. Tachalo ahí con tu lapicera, ponele otra categoría, armalo como vos quieras. Pero esto es solo un modelo, y el modelo significa esto. Te tenés que sentar, pensar en estas categorías y dividir y poner a cada categoría cuáles son los montos. Arranca arriba de todo poniéndote el espacio para que pongas tus ingresos. Entonces, vos vas a empezar anotando ahí arriba cuánto entra. Las familias lo hacen en familia. Le dimos una a cada uno para que nos aseguremos que todo lo tienen, pero uno para la familia.
Entonces agarran el papelito y dicen, bueno, vamos a anotar a ver. Y vos de repente te empezás a dar cuenta que hay cosas que no consideraste que son ingresos. Un ingreso, bueno, pusiste es el sueldo, pero hay otros ingresos. Hay ingresos que vienen, por ejemplo, Graciela tiene en su casa un cartelito, corta pelo. Personas, hijos en la casa dan clases o cuidan niños o diferentes fuentes de ingreso. Una fuente de ingreso puede ser la asignación universal por hijo, donde aparece ahí una categoría que dice, a ver, ayuda social. Ponemos ahí el ingreso que vino de ese camino. Todos los ingresos que entran de dinero a la familia, lo ponemos ahí. Fíjense que la última categoría dice diezmo. ¿Por qué dice diezmo? Bueno, este es un paréntesis. En nuestra iglesia, en este estudio yo no voy a hablar sobre esto, pero en nuestra iglesia nosotros entendemos que el diezmo era una práctica del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, el principio que se enseña es el principio de la generosidad. La generosidad tiene que ser planeada también. Pablo dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo. Lo que tiene que hacer la iglesia es no responder espontáneamente sobre esto, sino planearlo. Cada creyente tiene que evaluar cuánto el Señor le da y decir, de todo esto voy a separar un porcentaje para el Señor. ¿Cuánto tiene que ser el porcentaje? No importa. O sea, sí importa, vos tendrías que querer dar lo más que el Señor que puedas para tener fruto eterno, pero Dios no te da ese porcentaje. Lo que vos tenés que evaluar son tus ingresos. A eso llamamos el diezmo. El diezmo no es el 10% de nuestra iglesia, sino que es un porcentaje que vos ponés aparte de todo el ingreso que Dios te da. Entonces, yo lo puse ahí en la entrada porque el diezmo o la ofrenda planificada no es una opción para el creyente. El creyente debe hacerlo. Entonces, el dinero que a vos te entra por tu sueldo no es todo dinero disponible. Hay una parte de ese dinero que vos no disponés de ese dinero, que es lo que le vas a dar al Señor. Entonces, lo que vos querés saber es cuánto dinero disponible tenés. Entonces, ponés todas las entradas, ponés lo que vas a dar, le restás lo que vas a dar y te va a quedar lo que algunos llaman el ingreso neto disponible. El ingreso neto disponible es con la plata con la que contás para poder vivir. Entonces, ese es tu número de entradas. A partir de ahí empiezan las categorías de las salidas. Fíjense que algunas categorías están agrupadas, por ejemplo, en vivienda tenés varios puntos en cuanto a la vivienda. La luz, el gas, los impuestos de la casa, mantenimiento, si es que está, ¿no es cierto?, el criterio. La verdad es que muchas veces ni lo consideramos y cuando llegan las necesidades de mantenimiento ni lo consideramos, así que no tenemos para hacerlo. Pero la casa requiere mantenimiento. Bueno, todos esos serían los gastos. Lo que tenés que hacer en esa columna es poner la realidad hoy. ¿Cómo están tus gastos hoy? Yo estoy seguro que si vos agarrás y empezás a anotar ahí la lista, vas a llegar al final y vas a decir, y no me da. O sea, yo gano todo esto, cuento todo lo que gasto y digo, ¿y dónde se fue el resto? Bueno, ¿y cómo descubro en dónde se fue el resto? Bueno, hay un ejercicio que puede servirte. Lo que tenés que hacer es, por 30 días, no importa en qué momento del mes lo empezás. Si lo empezás el 5, bueno, es del 5 de febrero al 5 de marzo. O sea, son 30 días. Bueno, febrero tiene menos. 30 días para controlar. Porque usualmente la economía funciona en ciclos de 30 días. Los ingresos y los egresos suelen fluctuar en ese monto de tiempo. Entonces, 30 días lo controlás. Para que funcione, tenés que anotar 100% todos los gastos. Un paquete de galletitas, una Manaos, un remis, todo lo anotás ahí. Y al final de los 30 días, te sentás con tu esposa, cuentan, pero primero lo dividen por categorías y dividen los gastos de la casa, y después suman todo, y ahí vas a tener una idea real de dónde se está yendo el dinero. Entonces tal vez no te diste cuenta, pero se están yendo 800 pesos por mes en Manaos. Y vos fuiste a comprarla a la esquina y ni lo pensaste, pero después dijiste, ahí se estaba yendo. Bueno, no fue el caos de tu vida la Manaos, pero de repente decís, ¿y compramos 5 tarros de dulce de leche este mes?
¿quién se los comió a los 5 tarros de dulce de leche? Y vos decís, lo que pasa es que vienen los vecinitos a merendar todas las tardes y no hay nadie que los controle. Entonces agarran, ¿no es cierto?, la cucharada y se la ponen arriba, no sé, lo que sea. Y vos decís, bueno, de repente empezás a tener una noción un poquito más de la realidad, de cómo se está yendo el dinero en tu casa. El próximo paso es cruzar a la otra columna, la que tenés al lado, y es avanzar ahora hacia controlar eso. Vos tenés que tomar el control de tu economía. Vos tenés que saber dónde estás y tenés que tomar el control de tu economía. ¿Cómo tomás el control de tu economía? Bueno, planeándola, planeando cómo lo vas a usar. Y eso se llama un presupuesto. Un presupuesto es un plan de cómo vas a administrar tu dinero para mantenerte en los límites de tus posibilidades y poder lograr un excedente para que te permita ahorrar, como hablábamos antes, y poder proyectar tu economía. Entonces, lo que vos vas a hacer es planear ahora tu economía. Y en la otra columna, primero tenés de nuevo para escribir tus ingresos. Porque cuando te das cuenta que tu economía no está bien y no estás gastándote todo, si te estás gastando todo, la Biblia dice, sos un insensato, no está bien gastarse todo, ¿qué puedo hacer? Bueno, hay 2 cosas que puedes hacer. Una, que entre más. 2, que salga menos. Son las 2 opciones, no hay más. Entonces, considerás las 2. Primero, si en mis finanzas yo no estoy generando ese excedente, entonces lo que necesito es hacer una de estas 2 cosas. ¿Puedo hacer que entre más dinero en la casa? Bueno, vos decís, sí, eso es lo que quiero, ¿no es cierto? Es lo que a todos les gustaría, que entre más dinero. Bueno, habría formas de hacerlo. Claro que hay que evaluar esas formas. Porque hay formas de que entre más dinero que van a poner en riesgo otras cosas valiosas de tu vida. Como por ejemplo el desarrollo de tu vida espiritual. Claro, conseguir un trabajo te va a ayudar a que entre más dinero, pero podría ser que te afecte en tu relación con tus hermanos, te afecte en poder ir a las reuniones, te afecte en todo esto. Entonces, tomar una decisión que entre más dinero no es una decisión que se toma tan rápido. Tengo que pensar. Tiene que ser una decisión que no afecte mi vida espiritual, el desarrollo. Puede haber decisiones que afecten mi vida familiar. Entonces, tengo que tomar buenas decisiones. Claro que no puedo hacerlo de una forma ilegal tampoco, ¿no? No puedo hacer que entre dinero de una forma que no va a honrar al Señor. Así que tengo que pensar, ¿qué es el negocio? ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a requerir? ¿Cómo se puede ingresar más dinero? Hay veces donde se puede ingresar más dinero con cosas pequeñas y simples, como por ejemplo, vendiendo Tupperware, ¿no? Vamos todavía, no queremos competencia. Así que olviden eso. Otra cosa piensen, no, mentira. Se puede pensar en cómo se ingresa más dinero a veces con cosas pequeñas. Pero, bueno, esa sería una posibilidad. La Biblia alienta esto. Hay mujeres que son alabadas por hacer esto en el Antiguo Testamento. Entonces, esto es algo bueno. Pero hay que guardar ese equilibrio. La segunda forma de hacer que haya excedente es reduciendo los gastos. Es ajustando esto. Entonces vos te das cuenta que estás gastando, no sé, 12.000 pesos en comida y vos decís, yo creo, no nos entra este presupuesto en el mes. Entonces tenemos que bajarlo a 8.000. Te digo un número, no sé. ¿Cómo se baja el presupuesto de 12.000 a 8.000? Bueno, no se baja viviendo igual como estaba viviendo antes, hay que hacer cambios. ¿Cómo se baja el presupuesto de comida en una casa, por ejemplo? A ver, amas de casa, denme una idea, 10 Manaos menos, ya estamos. Reemplazamos el agua por la Manaos y lo bajamos drásticamente. Los tarros de dulce de leche. Bueno, hay gastos que se pueden cambiar, ¿no es cierto? Sin que afecten mucho. Sería lo primero que habría que tratar de cambiar. Cambiar hábitos de consumo que no ayudan a la economía. Podría cambiar eso. Ya no. Mandás a tus hijos a la casa del vecino. No, mentira. No. No sería una forma. Sería, por ejemplo, no sé, yo le digo, a veces se ríen, pero en mi casa, aún el día de hoy, yo llego a la casa de mis padres, digo mi casa, pero en la casa de mis padres, entro a la casa de mis padres y no me atrevo a abrir la heladera. Digamos, a veces lo hago con un sentido de culpa todavía, si no está mi mamá, miro que nadie me esté mirando y lo agarro, le confieso. Pero toda mi infancia me criaron de esta manera, los niños no abren la heladera.
¿Por qué? Los padres administran lo que hay en la heladera. Entonces hay ciertos horarios de comida, se come cuando los padres lo dicen y lo que los padres le dicen y cómo los padres lo dicen. Entonces mi papá me estaba mirando cuánto dulce de leche me estaba poniendo en el pan y yo estaba ahí poniéndome el dulce de leche arriba. Vivimos nosotros en una economía muy ajustada toda nuestra infancia, pero fue una economía, yo lo diría así, ajustada, no una economía de miseria, porque Dios siempre proveyó, pero para que podamos vivir con lo que el Señor daba, había que ajustarla. Y estaba muy ajustada la economía, en muchos, muchos aspectos. Yo cuando me hice grande, por ejemplo, pensé que para hacer una milanesa uno tenía que golpearla con el martillo. Porque así toda mi vida lo hice de niño. Porque compramos la milanesa en un lugar que mataban las vacas más viejas del pueblo y no se podían comer si no las machacabas hasta deshacerla. Así era la única forma de comer la milanesa. Y yo me parecía raro que gente haga milanesa sin machacarla. O veía a alguien ponerse 2 fetas de fiambre y me parecía algo, ¿cómo puede ser? No conocí las 2 fetas de fiambre de chico yo. Son las cosas que te quedan. Hubo una economía muy ajustada, pero una economía muy sabia y fiel. Creo que dependiendo de lo que el Señor da, hay que... ¿Cómo se baja el presupuesto de comida? Ajustando la economía, ajustando estas cosas simples. Otras cosas, bueno, Juanchi es un experto de buscar precios. Si alguien quiere saber dónde se vende la leche más barata de La Matanza, le preguntan a Juanchi y él te lo dice. Te pregunta, él se conoce, bueno. Y la forma es buscando ese precio, es yéndote al mercado central, comprando la verdura allá, es buscando las ofertas y que te llegue el email de Carrefour y cuando te llega, ¿no es cierto?, te fijás la segunda unidad 80% y vas y comprás solo eso. No te comprás también los alfajores que están en la salida de la góndola. Fuiste, te compraste lo que tenías que comprar y ajustás tu economía. Pues sí, pero eso es esclavitud. No puedo comprarme nada. No es esclavitud. Te digo por qué. Lo que vos hacés es ajustar la economía para poder usar el dinero sabiamente. Entonces, dentro de tu presupuesto, vos te fijás, y hay otro ítem más abajo, que dice entretenimiento, por ejemplo. Y en ese ítem, vos podés poner un presupuesto ahí. Y vos podés decir, si vos ajustás los demás, vos podés generar excedentes también para poder usarlos sabiamente y controladamente para cosas que te gustan hacer. Entonces, no es que no podés tomar un helado nunca, pero lo que vos hacés es regular cuántos helados te compras en el mes para poder hacerlo. Y no para que te sobre mucho mes al final de tu sueldo. O sea, se te acabó todo y todavía quedan 2 semanas para que llegue el inicio del otro. Vos tenés que administrar todo. Entonces, el Señor nos da, con lo que nos da tenemos que vivir. Tenemos que administrarlo de tal manera que logre llegar a esa meta. Entonces, se ajusta todo lo necesario para que se llegue a esa meta. No todos tienen que ajustar de la misma manera. Pero si tu sueldo lo requiere, vos tenés que ajustar todo lo que sea necesario para que ese número, ahí al final, abajo de todo, te dé un número positivo. Y no solo positivo, te tiene que dar que cada mes te sobre plata. ¿Por qué te tiene que sobrar plata cada mes? A ver, ¿quién me lo dice? Bueno, puede haber imprevistos. Yo dije, hay que ahorrar porque la vida es incierta. Yo no puedo vivir al límite porque cuando me enferme ya no voy a tener para el medicamento. Cada mes tiene que sobrar. Y también porque las etapas de la vida cambian. Y también porque hay otros que pueden necesitar y yo necesito tener para poder ayudar. Entonces, no puedo vivir al límite. Tengo que llevar ese número a que haya un excedente. Entonces, la tarea para la semana que viene va a ser trabajar en esto. No tenés un mes para hacer la prueba, pero por lo menos, ¿cómo lo percibís hoy? ¿Cómo hoy ves tus finanzas? Y hacer un presupuesto de eso. Y charlarlo con el hermano de más confianza que tengas acá en la iglesia. Si es alguien que te visita, alguien en el grupo casero, pero que no sea un familiar. Tiene que ser alguien, otro en la iglesia, ¿sí? Con lo que puedan hablar sobre este tema. Unidos en las finanzas. Todos vivimos y tenemos que todos cumplir los principios bíblicos. Tenemos que rendirnos cuenta de esto, porque esto es la forma en que vamos a honrar al Señor. Bueno, el tercer principio es orando por la provisión de Dios. Solo se los dicto para que lo puedan anotar. Orando por la provisión de Dios. Orando por la provisión de Dios.
Y acá es, bueno, cuando veo dónde estoy económicamente, puedo depender en el Señor para lo que no tengo. Y el Señor va a proveer. Y en cuarto lugar, enseñando a tus hijos la administración bíblica. Es un principio muy importante. No debemos repetir en las futuras generaciones los errores que cometimos nosotros. Tenemos que entrenar a las generaciones jóvenes. Las generaciones jóvenes significan niños y adolescentes. Tenemos que enseñarles cómo administrar. El año pasado les hablé de una herramienta muy simple. ¿Cómo le pueden enseñar a un niño a administrar su dinero? Bueno, primero hay que planear cómo va a ser el ingreso de dinero para el niño. Y claro, yo le puedo dar dinero. Un padre puede decir, bueno, cada semana le doy tanto dinero. Es un dinerito que yo quiero que él administre, entonces tengo una rutina y cada tanto le voy dando ese dinero. Hay otra manera que tal vez sea mejor, y es, aún siendo niños, enseñarle el principio de la remuneración. Que el dinero, Dios lo provee por medio del trabajo fiel. Entonces, hay pequeñas tareas y el niño gana un dinerito por hacer esas tareas. El padre tiene que administrar esto, pero eso le va a enseñar muchas cosas. Le va a enseñar al niño el sacrificio que requiere poder tener ciertas cosas que él quiere tener. Le va a enseñar los principios de la paciencia, porque el dinero que él va ganando tal vez no llega para lo que quiere tener, entonces hay que esperar suficiente tiempo para lograrlo. La perseverancia, la disciplina del ahorro, todas esas cosas le va a ayudar al niño. Entonces, él va haciendo esas tareas, va recibiendo ese dinero. Cuando recibe el dinero, ¿qué hace? Hace un presupuesto. A ver si el niño hace presupuesto. Bueno, muy simple para el niño. Lo que haces es agarrás 3 latitas y le pones una etiqueta a la primera que diga ahorro. Perdón, le ponen a la primera ofrenda. En la primera latita le vas a enseñar al niño el principio de poder hacer tesoros en los cielos, le vas a enseñar el principio de la generosidad. Entonces, esta latita de ofrenda puede servir para que el niño sepa que hay una necesidad. Por ejemplo, imagínense, llegó acá el misionero de la selva, compartió de que hay que comprar el motor en la selva y el niñito tiene guardado en su casa un tarrito que dice ahorro. Él está ahorrando mucho tiempo. Y él puede disponer de eso para decidir, quiero dar una ofrenda para este misionero. Entonces, puede hacerlo en diferentes maneras. Pero ahí está el tarrito de ahorro, de ofrenda. El segundo sería el de ahorro. Y de ahí le vas a enseñar al niño que todos esos deseos que él tiene llevan un proceso de ahorro. Entonces él va a poner un dinerito en ese y uno tercero que serían dinero para gastar. El dinero para gastar, él puede decidirlo, ¿no es cierto?, para usar en diferentes maneras. La vida económica de un adulto gira en base a estas 3 cosas. Entonces, si vos se lo enseñás desde niño, él incorpora esto. Y él aprende a cómo se usan estos principios. Entonces, no solamente le des dinero, no solamente que guarde el dinero o que use el dinero, enseñale esta división que le va a ayudar muchísimo en el futuro a pensar así de todo su dinero, en esas 3 categorías. Algo en cuanto a los adolescentes. Los adolescentes, no sé si sabían este principio, yo hace un tiempo empecé a estudiar esta etapa de la vida y hay un estudio que se ha hecho en cuanto al marketing y todas las empresas de producción cinematográfica en el mundo tienen como audiencia objetivo a los adolescentes. Si una película se la pueden vender al adolescente, tiene éxito. Si no se la pueden vender, fracasa la película. Este es el público al quien ellos quieren alcanzar. ¿Por qué quieren alcanzar a este público? Bueno, es la etapa en la vida donde empiezan a tener una capacidad económica y donde tienen un apetito por el entretenimiento mucho más alto. Y donde no tienen el criterio usualmente o la formación de la administración. Entonces, es el blanco más fácil. Y es donde está el dinero del mundo, ¿sí? Ganar el dinero de los adolescentes es el objetivo de estas grandes empresas. Y hoy muchísimo se vende de esta manera. Vos te fijás las empresas de los celulares, ¿no es cierto?, las propagandas que aparecen, ¿a quién se lo están vendiendo? Se lo están vendiendo a personas jóvenes mayores, más o menos sería la edad. Que este sería el público a quien se lo venden. Bueno, estos jóvenes de nuestra iglesia necesitan aprender a administrar. Necesitan entender el principio del trabajo, del ahorro, de la ofrenda y del uso de su dinero sabio.
Bueno, terminamos la hora. Bueno, hablamos de un montón de principios. Espero que puedan servir y nos den muchas oportunidades para charlar esta semana sobre cómo estamos administrando lo que el Señor nos dio. Vamos a orar y terminamos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo de reflexión donde también hemos tenido la oportunidad de mirar nuestra vida económica. Te pido, Señor, que nos permitas ser sabios, que respondamos a tu sabiduría en obediencia y que podamos ser fieles en lo que tú nos das para administrar, para que tú puedas usar nuestra vida para servir y llevar mucho fruto para ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén.